Lo que pasó después de la muerte de Pablo Escobar te impactará. El rey de la droga, quien durante años fue uno de los hombres más buscados del mundo, fue asesinado a tiros por la policía colombiana en la ciudad de Medellín. Su cártel de la droga recibió su nombre por la ciudad que controló durante tanto tiempo. Él, uno de los hombres más ricos del mundo y lo suficientemente despiadado como para matar a cientos de personas que se interpusieran en su camino, desde personas que traficaban droga hasta personas que dirigían el país. La policía se regocijó y el pueblo de Colombia inundó las calles de luto por su ídolo más controvertido, pero poco después parecieron olvidarlo. Pablo Escobar tenía ranchos lujosos con zoológicos privados, helicópteros y barriles de efectivos escondidos por todas partes en Colombia. Así que, ¿qué pasó con todo esto después de su muerte repentina? ¿Qué le sucedió a su familia, su esposa, hijo e hija? ¿Dónde están hoy? ¿Todavía tienen vínculos con el imperio de la droga de Pablo? Averigüemos. Día 2 de diciembre de 1993, un día después de haber cumplido 44 años, Escobar fue arrinconado por la fuerza pública y por las amenazas que pesaban sobre su familia. El capo trató de negociar su rendición, condicionándola a la salida del país de su mujer y sus hijos, pero esta vez su propuesta no halló eco entre el poder ejecutivo. Si bien logró evadir el bloque de búsqueda durante 6 meses más, la muerte de su jefe de seguridad, el Angelito, en octubre de 1993, lo dejó desprotegido, al mando ya de sicarios rasos. Finalmente, la preocupación por la situación de su esposa e hijos, refugiados en residencias Tequendama bajo estricta vigilancia policial, después de buscar fallidamente asilo en Estados Unidos y Alemania, fue utilizada como carnada por el gobierno para atraer a Escobar, quien hasta ese momento padecía problemas gástricos y presuntamente había anunciado formar un grupo armado denominado Antioquía Independiente. El bloque de búsqueda se entregó a la tarea de localizar a Escobar hasta que, después de 1 año y 4 meses de intensas labores de inteligencia, el 1 de diciembre de 1993, consiguió rastrear y localizar 6 llamadas que Escobar le hizo a su hijo. Previamente, unidades de inteligencia de señales de la DGIN habían localizado el paradero del capo mediante tecnología francesa y británica, adquirida por la Policía Nacional en 1991. Y operada por oficiales y suboficiales de inteligencia de la policía colombiana. En una entrevista con Gilberto Rodríguez Orejuela, este dijo haber ayudado a la compra de dicha tecnología. Esa misma tarde del 2 de diciembre del 93, unidades del bloque de búsqueda rodearon la casa donde se ocultaba una vez fuera, localizado en el barrio Los Olivos, un barrio de clase media de la ciudad de Medellín. Al momento de ser descubierto en su escondite, lo cuidaba solamente un sicario, Álvaro de Jesús Agudelo, el Limón, el cual murió abatido cuando se enfrentó con los agentes que ingresaron a la vivienda donde se ocultaba el capo. Al verse acorralado, Pablo Escobar intentó escapar por los tejados de las casas aledañas y recibió 3 tiros. El primero de los 3 disparos que lo impactaron procedió del fusil de un agente que cubría la salida posterior de la casa. Lo recibió cuando intentó volver sobre sus pasos en el tejado y fue alcanzado en la parte de atrás del hombro por una bala que se alojó entre los dientes 35 y 36, según el dictamen de los forenses. Probablemente el capo caería sobre el techo de teja tras este impacto. Un segundo disparo localizado en el muslo izquierdo le impidió volver a levantarse. Finalmente, el tercero y más polémico alcanzó su cabeza a poca distancia. Este sería negado después por el bloque de búsqueda y entró desde el lado derecho de la cara, cerca del oído, para salir por la izquierda. La bala le mató de forma instantánea. De su muerte existen varias hipótesis. Se suicidó mediante un disparo debajo del oído, lo que se vio en la exhumación del cadáver. Esta versión coincide con el lema de los extraditables: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos, y es la versión que defiende su familia. Le disparó un francotirador del grupo Los Pepes. Le disparó un oficial de la DGIN que formaba parte del bloque de búsqueda. Le disparó un francotirador de la Delta Force. Le disparó el tiro de gracia al coronel Hugo Eliodoro Aguilar, quien lideró el grupo de asalto que llegó a la casa. Le disparó Carlos Castaño Gil, máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, según una confesión de un paramilitar llamado José Antonio Hernández, conocido por el alias John. Fue acribillado por un escuadrón del bloque de búsqueda. La muerte de Escobar generó distintas reacciones. Su familia y sus protegidos lloraron su muerte, y a su entierro asistieron miles de personas, en su mayoría de los barrios pobres de Medellín. Pero la prensa y el gobierno lo consideraron un triunfo en la lucha contra las drogas y el principio del fin del tráfico de estupefacientes, lo que no ha sucedido hasta la fecha. Hoy en día, guerrilleros, paramilitares y grupos de delincuencia organizada conocidos como BACRIM
se disputan el negocio del narcotráfico, aunque inmediatamente a su abatimiento, los cárteles de Cali y Norte del Valle tuvieron el control del narcotráfico hasta sus respectivas disoluciones. Entre los mitos sobre su muerte figura uno que dice que no murió, que contrató a un doble y que está escondido disfrutando de su dinero. Entre quienes lo consideran muerto, aún su imagen continúa muy vigente y es utilizada políticamente. Sus fotos se venden al lado de las del Che Guevara. Incluso en algunos sitios todavía es venerado como un santo, y en su tumba se depositan ofrendas. Su leyenda forma parte del circuito turístico de Medellín. Su hacienda en el campo ahora es un museo visitado por miles de turistas al año. Su imagen tiene tanto peso que continúa siendo utilizada incluso para las campañas políticas, la venta de camisetas o remeras en Austria, Estados Unidos, Guatemala y México, la venta de álbum de figuritas para niños, relojes con su imagen y libros sobre su vida. El cadáver de Pablo Escobar fue exhumado el 28 de octubre de 2006, a petición de algunos de sus familiares con el propósito de tomar una muestra de ADN para confirmar la presunta paternidad de un hijo extramatrimonial y despejar cualquier duda sobre la identidad del cuerpo que llevaba 12 años enterrado junto a sus padres. Un video del momento fue transmitido por el canal RCN, hecho que disgustó a su hijo Juan Sebastián Marroquín, Juan Pablo Escobar, quien acusó a su tío Roberto Escobar Gaviria y al sobrino del capo Nicolás Escobar, que coordinó el acto, de ser mercaderes de la muerte. Ha transcurrido un cuarto de siglo desde que lo acribillaron a balazos, pero sigue tan presente como cuando exportaba toneladas de cocaína y arrodillaba a Colombia a punta de atentados. Series de televisión, películas y libros han perpetuado su leyenda y hacen inútiles los esfuerzos del alcalde de Medellín por borrar sus huellas. Pronto derruirán el edificio Mónaco donde Pablo Escobar vivió con su familia, convertido en una estación de peregrinaje de los narcotour, que rememoran un pasado colmado de dolor y sangre. También cambiaron la lápida que puso su madre, ya fallecida, en la sepultura del cementerio Montesacro, en la que se leía: mientras el cielo exista, existirán tus monumentos, y tu nombre sobrevivirá como el firmamento. Ante ella, en el 10º aniversario de la muerte del jefe del cártel de Medellín, doña Hermilda le aseguró al mundo que su hijo era el hombre más humano que hubo sobre esta tierra. Era muy bueno y lo volvieron malo. Los pobres lo querían mucho y los ricos nada, porque iba a pasos agigantados a la presidencia de la República. En esa fecha también acudió al camposanto Andrés, un sicario que aprendió de niño el oficio con uno de los matones de Pablo. Todos queríamos ser traquetos, mafiosos de poca monta. Corrompió la sociedad por el dinero, cambió los valores y murió a los 44 años. ¿De qué le sirvió tanta plata?, se preguntó. Razón no le faltaba. Los lugartenientes y lavaperros de Escobar murieron asesinados o pasaron varios lustros en prisión, y los que siguen vivos son parias obligados a permanecer alerta a las 24 horas, por temor a ser de nuevo apresados y porque algún viejo enemigo quiera matarlos. Le ocurrió a Griselda Blanco, la reina de la coca, que Pablo consideraba su maestra. Pasó 20 años en cárceles norteamericanas, regresó a Medellín sin estridencias y se creyó a salvo. Un sicario la mató a los 69 años. A Popeye, el asesino de cabecera del capo Di Capi, que presumía de haber cegado la vida de más de 300 personas, le detuvieron el año pasado. Había recuperado la libertad en 2015, tras pasar 24 años preso. Se volvió famoso por una serie de televisión sobre su vida y por un youtuber de éxito, pero, según la fiscalía, amenazaba a testaferros para recobrar bienes. Los tres hermanos Ochoa, socios de Pablo en el envío de cargamentos de polvo blanco, e hijos de un prominente empresario, pensaron que sus vidas ya eran normales, hasta que en 2001 arrestaron a Fabio, el menor, por seguir en el narcotráfico. Cumple condena de 30 años en Estados Unidos. Idéntico destino de la Kika, autor de atentados que causaron centenares de víctimas cuando Escobar declaró la guerra al Estado. Algunos familiares de víctimas, como las de los 107 pasajeros del avión de Avianca que el narco hizo estallar en pleno vuelo, sienten que los olvidaron. Para recordarlas, creamos la Fundación Colombia con Memoria, anota Gonzalo Rojas, su presidente e hijo de un fallecido. En esa aeronave viajaba un cuñado de Francisco Santos, actual embajador de Colombia en Washington, y víctima a su vez de Escobar. Le secuestró y le mantuvo 8 meses en cautividad. Su influencia aún se siente en la cultura mafiosa del enriquecimiento rápido y lícito. Comenzó con él y se reafirmó con los demás narcos, opina Santos en entrevista con El Mundo. La otra herencia terrible es el uso de terrorismo sin contemplaciones para doblegar a la sociedad y al Estado. Escobar casi lo logra en los 90, y esa lección le aprendieron el ELN, las FARC y otros grupos. No sé si las FARC hubieran puesto la bomba al Club El Nogal sin la del avión de Avianca.
legado maldito que también recibieron la viuda y los dos hijos del capo Juan Pablo y Manuela. Rechazados por varias naciones, lograron instalarse en Argentina, pero la hija no ha superado el peso de su padre tan asesino. Aún vive paralizada, escribe su madre en un reciente libro. Siente que no cabe en este mundo pues la discriminación no la deja crecer, y el dolor la persigue como la sombra. No obstante, luego de la muerte del capo del narcotráfico, su familia no pudo disfrutar de su fortuna, ya que la tuvo que repartir entre los múltiples enemigos de Escobar, quienes amenazaron con matarlo si no lo hacían. De acuerdo con Victoria Eugenia Henao, esposa del narcotraficante, estas personas querían dinero a cambio de los secuestros, asesinatos y daños a propiedades que el líder del cártel de Medellín causó a lo largo de los años. Pablo Escobar murió el 2 de diciembre del 93. La viuda de uno de los narcotraficantes más buscados, Victoria Eugenia Henao, confesó que después del deceso de su esposo, algunos enemigos del capo cobraron deudas pendientes. Escobar tenía 44 años cuando murió. En su libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, Henao relata los cobros que debió saldar luego de la muerte de su esposo. Estos ascienden a más de 120 millones de dólares. Pagarlos le permitió a ella y a su familia estar a salvo y que no los mataran. Henao tuvo que concretar negociaciones entre ella y los principales capos del narcotráfico en Colombia. Para saldar cuentas debió entregarles varias propiedades, incluso hasta algunas incautadas por el Estado colombiano. Este dinero le ayudaría a los enemigos de Pablo Escobar para pagar lo que invirtieron durante las guerras internas entre los cárteles, por daños y perjuicios debido a secuestros, asesinatos, daños, entre otros. Un equipo de 7 abogados y 2 asesores contables acompañó a Henao para las negociaciones y para delimitar los bienes con los que iban a pagar el cobro que estaban realizando los capos. Pusieron a disposición para saldar la deuda 62 bienes de los cuales Escobar era dueño. Varios de esos estaban incautados por el gobierno. La reunión fue larga y tediosa porque se dedicaron a escoger uno a uno los 62 bienes incluidos en la lista que llevé, pero a diferencia de nuestro primer encuentro me pareció otra buena señal que aceptaran recibir el 50% de la deuda de bienes incautados y el restante porcentaje en propiedades listas para comercializar, eso sí, libres de apremios judiciales, aseguró la viuda. Eso de apropiarse de bienes emproblemados tenía una explicación. Sus conexiones en las altas esferas del Estado les ayudarían a lavar los bienes de Pablo, dejando por fuera a sus herederos, lo que evidentemente sucedió, explicó Henao. Según una edición del 92 de la revista Vanity Fair, Pablo Escobar recaudaba unos 100 millones de dólares mensuales. Tras la muerte de Escobar, su imperio de la droga se derrumbó. Sin embargo, su familia no recibió mucho. Su riqueza les fue arrebatada por cárteles rivales, que pretendían diezmar lo que quedaba del legado de Escobar. Así que gastaron la mayor parte de su dinero en seguridad. Llegó un momento en que tuvieron que comprar toda la planta de un hotel para que nadie pudiera sorprenderles. Incluso el gobierno tuvo que intervenir llenando el hotel de guardias para protegerlos de los enemigos de Pablo. Pero con el tiempo esto resultó demasiado caro, ya que su dinero empezó a escasear. Para colmo, Pablo no había hecho testamento ni dejado herencia a su familia. Se vieron obligados a conformarse con lo que pudieron encontrar del primer y tercer nivel de su riqueza, que no era mucho, porque otros cárteles, distintos gobiernos e incluso la población local de Medellín habían saqueado, confiscado y robado lo que tenían. La segunda categoría era donde estaba todo el dinero. Pablo tenía miles de millones de dólares escondidos por todo Colombia, pero había un gran problema. Nadie tenía idea de dónde estaban los escondites. No había ningún mapa de la fortuna oculto de Escobar, porque el capo de la droga tenía la costumbre de matar a los secuaces que enviaba a esconder su botín. Pablo Escobar les daba instrucciones para que redujeran su dinero y lo escondieran enterrándolo o escondiéndolo en búnkeres subterráneos o escondiéndolo en cuevas. Y cuando estos secuaces informaban a su jefe, este les mandaba a matar. De ese modo era el único que sabía dónde estaba escondido el dinero. Ni siquiera decía a sus hermanos de confianza dónde guardaba el dinero. Todo estaba en su cabeza y solo lo revelaba cuando era necesario. Así que a día de hoy no se ha encontrado la mayor parte del dinero que escondió. Sin embargo, eso no significa que no haya habido descubrimientos. En noviembre del 89, cuando Escobar aún vivía, alguien descubrió por error 3 millones de dólares que habían sido escondidos en 3 botes de plástico y enterrados. Al año siguiente, otra persona encontró 26 millones de dólares junto con 150 lingotes de oro. 20 años después, en 2009, otra persona encontró 6 millones de dólares en la selva donde Escobar había instalado varias fábricas de cocaína.
En ese mismo año, se volvieron a encontrar 10 millones de dólares escondidos en su hacienda Nápoles, convertida en una especie de museo. Luego, un agricultor de 65 años encontró 600 millones de dólares enterrados en cientos de barriles en un campo donde estaba cavando para iniciar una plantación de palma de olivo. Lo entregó todo a la policía. Sin embargo, el descubrimiento más reciente se produjo cuando el sobrino del difunto rey, Nicolás Escobar, encontró unos 18 millones de dólares escondidos tras las paredes de la casa de su tío. Nicolás llevaba 5 años viviendo en la casa cuando descubrió el dinero, y también estaba más que familiarizado con el controvertido legado de su tío. Cuando su tío aún vivía, Nicolás fue secuestrado y torturado durante 7 horas por personas que buscaban el paradero de Escobar. Cuando los medios de comunicación colombianos preguntaron a Nicolás Escobar cómo sabía que el dinero de su tío estaba detrás de las paredes de su casa, dijo que era una visión que le había mostrado. Aunque esto pueda sonar poco claro, Nicolás explicó que su tío había utilizado la casa como escondite en el pasado, y que no era la primera vez que encontraba dinero. En uno de los escondites, Nicolás encontró una máquina de escribir, un bolígrafo de oro, teléfonos vía satélite, una cámara fotográfica y un trozo de papel film que aún no había sido revelado. Además, algunos de los billetes estaban deteriorados y ya no podían utilizarse. Peor aún, según Nicolás, olían 100 veces peor que algo que había muerto. El descubrimiento de la fortuna de Escobar fue gracias a un hombre llamado Roberto. Sin embargo, Roberto no es solo un cazador de tesoros. Los informes afirman que en realidad es el hijo secreto del mismísimo Pablo Escobar. Como su padre no le dejó nada a nadie, se encargó de encontrar los miles de millones de su padre. Cuando era solo un niño, Roberto se salvó del mismo tiroteo que mató a su madre. Más tarde fue supuestamente adoptado por un agente que estaba destinado en Colombia durante el reinado de Escobar. Cuando otros cárteles rivales supieron de él, tuvieron que enviarlo al Reino Unido para evitar su captura. Permaneció en el Reino Unido durante muchos años y solo descubrió su verdadera identidad cuando tenía 20 años. Si crees que esta historia suena demasiado bien, pues se pone más rara. Cuando la gente del MI6 que lo adoptó estaba en su lecho de muerte, le dio a Roberto una nota codificada que contenía toda la información que Roberto necesitaba para encontrar los millones de Escobar. Y desde entonces Roberto ha convertido en la misión de su vida encontrar la riqueza de su padre biológico. Los códigos que llevaron a descubrir parte de esa fortuna en una antigua mansión de Escobar en Florida. Había algo en la caja fuerte. Si lo hubieras encontrado tú mismo, se lo dirías a alguien. Todavía hay miles de millones de dólares escondidos en las propiedades de Escobar. El truco consiste simplemente en averiguar dónde están, pero implica ciertos riesgos, aunque sea posible. Por ejemplo, las mismas personas que encontraron la caja fuerte en la antigua mansión de Escobar también informaron de que, poco después del anuncio, alguien irrumpió en la propiedad, e incluso Nicolás, que parece ser el que tuvo más suerte a la hora de encontrar la fortuna de Escobar, declaró a la prensa que había sufrido un ataque muchos años antes por parte de personas que querían ver muerto a su tío. Fue secuestrado por estos individuos y torturado durante varias horas. Que fue de la familia de Pablo Escobar. Pablo Escobar. El hombre, el mito, la leyenda. Un hombre que, en su apogeo, controlaba el 80% de la cocaína que se vendía en Estados Unidos, lo que le valió el nombre de el rey de la cocaína y le situó como el 7º hombre más rico del mundo según Forbes. Fue padre de 2 hijos. Juan y Manuela Escobar se casaron con María Victoria Henao. Aunque si hemos de creer los constantes rumores, ha tenido numerosas amantes, lo que puso a prueba su matrimonio. Sus crímenes, sin embargo, fueron mucho más allá de la infidelidad. A medida que su riqueza y poder crecían, se vio envuelto en todo tipo de actos atroces. Asesinatos y atentados eran habituales. Incluso era lo bastante poderoso como para tener contactos en el gobierno colombiano. El 2 de diciembre de 1993, Escobar murió en un tiroteo entre la policía y una fuerza policial de élite creada específicamente para acabar con él. Tras su muerte, Escobar dejó muchas cosas tras de sí, su imperio de la droga, sus propiedades y, lo más importante, su familia. Más de 20 años después de su muerte, descubrimos que fue exactamente de la familia de Pablo Escobar tras su fallecimiento. Su esposa, María Victoria Henao Vallejo, nació en 1961. Conoció a Pablo Escobar cuando solo tenía 13 años, y en aquel momento estaba segura de haber encontrado al amor de su vida. Y tras 17 complicados años de matrimonio entre el narcotráfico, la violencia y posibles infidelidades con numerosas mujeres, María sigue manteniendo que él fue, de hecho, el amor de su vida.
Aún recuerda con cariño los momentos felices pasados con Escobar. Las cosas no siempre fueron fáciles. Ventas y vacaciones familiares se complicaron cuando ella descubrió la verdadera naturaleza del trabajo de su marido y no estaba muy interesada en ser su compañera en el crimen. Pero su pasión por él ardía lo suficiente como para empezar una vida con él al margen de la ley. Tras la muerte de Escobar, no le resultó muy difícil renunciar al lucrativo puesto de jefa del imperio de la droga de Escobar, optando en su lugar por una vida tranquila con el resto de su familia. María huyó más tarde de su país con sus 2 hijos, pero ni siquiera eso fue fácil. Al parecer, se le denegó el asilo y al principio intentó huir a Mozambique, Brasil y Alemania, antes de que finalmente la aceptaran en Argentina como turista. Entonces cambió su nombre de María Victoria Henao Vallejo a María Isabel Santos Caballero, lo que le permitió a ella y a su familia vivir en paz durante unos años, hasta 1999. Las autoridades descubrieron que María Isabel Santos era en realidad María Victoria Henao, la esposa del famoso Pablo Escobar, lo que llevó a su detención por blanqueo de dinero. En el año 2000, ella y su hijo, Juan Pablo, fueron encarcelados durante muchos meses. Tras su detención, María hizo una declaración. Me encarcelan en Argentina por ser colombiana porque quieren juzgar al fantasma de Pablo Escobar y porque quieren hacer creer que Argentina lucha contra el narcotráfico. Al final, las autoridades no pudieron vincularla a ningún asunto ilegal, así que la dejaron en libertad y se dieron cuenta de que eso de ser culpable antes de demostrar su inocencia quizá no era lo mejor. Después, se mantuvo alejada de los focos durante casi 2 décadas, rompiendo su silencio para publicar un libro, Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, que arroja luz sobre su personalidad y la de su famoso marido. Sigue llevando una vida tranquila con sus hijos y nietos en Buenos Aires, Argentina. A su hijo, lo recuerdo dándome mucho cariño, estando en casa conmigo y con mi familia. Era un hombre muy bueno conmigo. Recibí mucho amor de él. Eso es lo que recuerdo. También recuerdo cuando fuimos a ver los pueblos pobres de Colombia para ayudarles, y ese es el padre que sabía al principio. Juan Pablo Escobar. Nacido en 1977, al llegar a Argentina cambió su nombre, al igual que su madre, por el de Sebastián Marroquín. Ahora es arquitecto, diseñador, conferenciante y autor, y ha hablado mucho de su padre, lo que hace que el cambio de nombre sea un poco discutible. Me atrevería a decir que incluso se arrepiente del cambio, ya que diseñó una línea de ropa y le dio el nombre de Escobar Henao, una combinación del apellido de su padre y el apellido de soltera de su madre. La línea de ropa Escobar Henao lleva incluso el rostro de Pablo Escobar impreso tanto en vaqueros como en camisetas de tejido orgánico. La empresa, según él, pretende cambiar la historia y la visión de la familia a algo más positivo y pacífico. Sebastián siempre ha sido franco en asuntos relacionados con su padre y su familia. Se opuso a un artículo de Forbes que cifraba la fortuna de su familia en $3.000 millones, afirmando que causaba un daño inconmensurable a su familia. Ese artículo provocó el chantaje y secuestro de varios parientes, incluido él mismo, que escapó a más de 9 intentos de secuestro. También habló sobre la serie de Netflix, Narcos, que se escribió basándose en la vida y los asuntos de su padre como capo del narcotráfico, afirmando que los hechos de la serie se falsificaron y tergiversaron porque glorificaba el horrible reinado de su padre sobre Colombia. Por encima de todo, Sebastián quería que el público supiera que a pesar del dinero, el poder y la caridad, Pablo Escobar fue responsable de la muerte de miles de personas y devastó la vida de millones de familias. Y eso no era algo que admirar. En 2014, Sebastián publicó un libro titulado Pablo Escobar, mi padre, que detalla el lado más suave y privado de la vida de Pablo Escobar. También ayudó a crear un documental titulado Los pecados de mi padre. El mensaje de la película era que la violencia de Escobar terminó en la generación anterior, frente a la creencia popular de que Juan Pablo iba a volver para vengar la muerte de su padre. Como si se tratara de la secuela de una película de acción. Sebastián fue visto visitando a las familias afectadas por la muerte y asesinato de su padre, pidiendo perdón por esos crímenes. En una entrevista, a Sebastián le preguntaron por qué no había regresado a su país natal después de tantos años prófugo. Él les dijo, bueno, lo había hecho esperar hasta que pasaran 14 años desde la muerte de mi padre, para despedirme de él, debido a las amenazas.
Todo el mundo me decía, si alguna vez vuelves, te mataremos. Así que tuve que decir, en Argentina, no tengo la opción de volver a Colombia. Esa no es una opción para mí. Sebastián Marroquín sigue hablando abiertamente de su padre, no para pulir su mito, sino para buscar la paz y la reconciliación pidiendo perdón abiertamente en nombre de su padre. Su hija, Manuela Escobar, era la encarnación de la niña de papá. Cuando su padre aún vivía, era sabido que haría cualquier cosa por su princesa. En una ocasión, pidió a sus hombres que grabaran cuernos y alas a un caballo blanco antes que rechazar la petición de su hija de un unicornio. Cuando cumplía condena en la cárcel, mandó construir una casa de juegos para Manuela, para que estuviera más cerca de él. Por desgracia, al igual que el resto del clan Escobar, sufrió un gran cambio traumático en su vida cuando Escobar murió, excepto que ella solo tenía 9 años. Y al igual que el resto de su familia, también cambió su nombre cuando se establecieron en Argentina. Ahora era Juana Manuela Marroquín Santos. La vida después de la muerte de su padre fue, como mínimo, un cambio drástico. Pasó de ser la hija de un capo de la droga, capaz de quemar literalmente dinero para calentarse, a ser apenas un miembro de la clase media. Pudo ir a la escuela pública como cualquier niña normal. Y aunque su vida se había estabilizado tras mudarse a Argentina, no se sentía nada segura. Desde luego, no ayudó que detuvieran a su madre y a su hermano por blanqueo de dinero. Aunque fue indultada por ser menor de edad, aunque no ha sido acusada ni se la ha relacionado con ningún delito en toda su vida, sigue viviendo con el miedo constante a que la persigan o a perder a su familia por culpa de los delitos de su padre. Esto la ha llevado a llevar una vida de lo más recluida, sobre todo en comparación con su madre y su hermano, que optan por alejarse de los medios de comunicación y distanciarse del pasado de su familia. Hay muy poca información sobre Manuela. Sabemos que se licenció en Relaciones Públicas, por irónico que resulte. También se rumorea que podría tener un hijo, aunque esa información son solo rumores. Su silencio mediático es, en última instancia, por su propio bien, con la creciente paranoia y el miedo a ser perseguida o a perder a su familia. Se dice que ha intentado suicidarse y que ha caído varias veces en ataques de depresión. En una entrevista con Sebastián, este afirma que está recibiendo tratamiento psicológico. Su hermana y su madre es una ferviente defensora de su hijo hasta el día en que murió a la edad de 89 años. 13 años después de la muerte de su hijo en la misma comunidad de Medellín, donde fue asesinado su hijo. No se sabe mucho de Hermida, pero sí sabemos que a pesar de que su hijo controlaba el tráfico de cocaína más grande del mundo y era responsable de la muerte de miles de personas, ella siempre se negó a verlo como un criminal. La hermana de Pablo, Ruth María Escobar, podría no estar haciendo el circuito de entrevistas o escribiendo muchos libros, pero ella ha estado tratando de enmendar las acciones de su hermano después de su muerte, deja cartas en las tumbas de sus víctimas y dice que todos los días piensa en la tristeza que su hermano difundió y se entristece al ver que sus aventuras dejan una cicatriz dolorosa en su familia y su amado país. Ella organiza eventos de apoyo comunitario y ayuda a las personas con el objetivo de absolverse de sus ganancias ilícitas. El legado de Pablo Escobar aún perdura hasta el día de hoy y no es solo su familia la que ha tenido que lidiar con eso. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el vídeo te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.